Buildeo, artefactos, resina y construcción de personajes. Estos son uno de los pilares más importantes, de hecho, de la jugabilidad. Y muchos de vosotros seguís jugando Genshin por vuestras monas chinas, porque queréis llevar a vuestro personaje favorito al cielo, al límite, o porque queréis hacer el máximo número posible de daño con vuestro equipo preferido. Hoy vamos a ver un vídeo súper importante con la barrera de entrada más difícil actual que hay para poder sacar el máximo potencial de vuestros personajes y de vuestra cuenta, que es la construcción y buildeo de personajes. Así es, señores. Hoy vamos a ver el patrón diferencial de forma general para construir personajes y lo difícil que puede llegar a ser, y sobre todo los personajes más difíciles de construir de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo solo por ello. Entráis una vez al día en el sorteo de una bendición lunar gratis. Mucha suerte y ánimo con los siguientes banners de Mabuika y Skirk que vienen, que hará mucha falta. Bienvenidos e invitados a los directos, que se va a poner muy bueno esta última semana, porque habrá tráiler de Notcry, habrá charla de desarrolladores, habrá livestream este viernes y habrá bastantes cosas importantes, y llega Skirk ya en 2 semanas. Y sobre todo, que aproveche si estáis comiendo. Gracias por decidir ver el canal ahí detrás de la pantalla. Siempre que se me olvida en un vídeo, me hace mucha ilusión que me lo recuerde la gente y me diga: Phil, no has dicho que aproveche si estáis comiendo. No se me va a olvidar ni un solo vídeo a partir de hoy. Y vamos con los personajes más difíciles de construir. Al principio del vídeo quería comentar 2 cosas importantes. Uno, el patrón general para construir un personaje, por supuesto que cambia muchísimo según la clase de personajes. A día de hoy está dividido prácticamente en 2 tipos de personajes, que son los que van triple algo, principalmente soportes, que son pues triple ataque, triple defensa, triple maestría, y seguro que habéis pensado ahora mismo muchos personajes a la hora de explicar todo esto. Y hay un vídeo que es los personajes que literalmente te van a carrear una cuenta, que está por aquí. Os recomiendo verlo muchísimo si no lo habéis visto todavía. Pero es que además, aquí viene el segundo punto importante, y es que los personajes generalmente más complicados de construir son los DPS, los carries, el reloj de no sé qué, el cáliz de bonaño elemental, que es el ítem con más RNG de todo el juego, el casco a veces de probabilidad, a veces de daño, que es el más complicado de conseguir, pero es que a veces va de vida, de defensa, de ataque porcentual, y puede complicar mucho las builds de los personajes. Así que no se extrañe que la mayoría de estos personajes sean DPS, pero lo peor es que, identificando todo esto, imaginar un soporte que además tenga un montón de problemas para construirse, que lo hace incluso mucho más difícil de acceder para llegar a su máximo potencial. Así que vamos con ello, y el primer personaje, también os adelanto que es un poco en desorden, pero os explico cuál es el problema de cada personaje, es Yae Miko. Quiero empezar el vídeo con Yae Miko. Yae es un personaje que está actualmente en el banner de Inazuma, que es muy querido porque el diseño de personaje de Yae es bastante interesante y que forma parte además de la dupla continua de los arcontes, ya sabéis, como Nahida Al-Heitham, Yae Raiden, Furina Neuvillette, y forma parte de esta dupla, como digo, continua que han ido sacando, que en Natlan se ha roto completamente, ya que junto con la arconte Mabuika no tenemos un personaje piro que acompañe, a diferencia de Bennett, que podemos decir: no, sí, pero Bennett es la dupla perfecta. Pues sí, pues puede ser perfectamente, pero se ha roto el patrón. Yae es una especie de soporte fuera del campo, sub DPS principalmente. A día de hoy con equipos de sobrecarga ha mejorado bastante, y en su momento se puede jugar Hyperbloom más Aggravate, solo Aggravate o solo Hyperbloom. Puede construirse solo triple maestría, pero si va a triple maestría, a diferencia de Kuki o Raiden, merece su stat de proporción crítica y recarga, porque su daño sí merece la pena, incluso siendo triple maestría. Si vas a sobrecarga, es mejor buscar ataque y no tanta maestría, pero mucha recarga de energía para tirar la ulti, a menos que vayas junto a Raiden o junto a Fischl. Si vas en equipos de Aggravate más Hyperloom, pero quieres priorizar el daño de Aggravate, tienes que llevar otro set distinto, porque puede jugarse Compañía Dorada o Sueños Áureos, pero el Compañía Dorada debe buscar más substat de daño que de maestría, pero mucha maestría y recarga en substat, aparte de proporción crítica y ataque. Y si nos vamos así súper lejos,
ya tiene un problemilla. Y es que además, como soporte fuera del campo para Hyperloops tenemos a Cookie, que es mucho más sencilla, y para sobrecargas y demás se está jugando un montón Fischl, que además es 4 estrellas, para los equipos con Chevreuse, que mucha gente está jugando. Con lo cual, ya tiene un problema de buildeo y explica perfectamente esta complejidad que tanto Hoyoverse estudia, como a vosotros, los jugadores deseosos de resina, que todos estamos como zombies esperando la resina para poder farmear. Se denota muchísimo esa gran barrera de entrada y la dificultad de construir correctamente un personaje. Siguiente personaje, que además sigue un poco la línea de Yae Miko, es Sino. Sino tiene una dificultad de construcción altísima y aquí me gustaría explicaros una cosa referente al vídeo general para que aprendáis. Y es que cuando empiezan a ocurrir estas cosas de que un personaje puede llevar un set, luego puede llevar otro, luego mejora, lleva un stat, luego lleva otro, luego aprovecha un montón de cosas distintas y aprovecha la maestría y la recarga y el ataque y la proporción crítica y en equipos va así y asá y no sé qué, ese mareo es lo que hace que mucha gente aparte un poco a algunos personajes. Hay personajes, sin embargo, como por ejemplo Varesa, que como va a unos equipos muy concretos, solo utiliza proporción crítica, muy poquita recarga y ataque. No utiliza maestría, no utiliza otras cosas, no hay que volverse loco con la recarga, el set es 1 y punto. Entonces, hablando de personajes electros, se nota mucho esta facilidad para que la gente le dé las cosas masticadas y si te sales de ese pequeño esquema y empiezas a dar demasiada información y combinación a los jugadores se vuelven locos y al final eso perjudica mucho a las construcciones. Así que, siguiente personaje, Sino. Sino tiene complicación en la rotación del equipo, utiliza 2 arcontes poderosísimos como Furina y Nahida y encima para completar su equipo Baizu es bastante necesario también y no mucha gente optó por tirar a Baizu porque es un soporte y es interesante, pero es un soporte secundario, hay mejores soportes, con lo cual aparte de necesitar maestría, ataque, bastante recarga, proporción crítica, un arma bastante buena y el reloj tiene que ser de maestría pero puede ser de ataque y una larga tela de cosas, Sino acabó siendo un personaje que aparte de otros problemas y dificultades dejó de ser muy usado y genera problemas para jugarse por su construcción. Siguiente personaje que también se une a la lista de carries electro y empezamos por los electro, Raiden. Y diréis, ¿Raiden? Sí, señores. Raiden es muy complicado capear proporción con ella y de hecho para ser un arconte es uno de los pocos personajes que, como comento, tiene incluso complicado llegar a 200 de daño crítico, cosa que suele ser muy normal en muchos personajes sobrar temas de 200 y a día de hoy se entiende mucho el capeo de proporción y muchos personajes, por no decir todos, llegan al capeo de proporción. Además, Raiden suele jugarse con armas de recarga, pero mucha gente en cuentas nuevas o cuentas más o menos la quiere jugar con un Homa, la quiere jugar con un halcón de Jade permanente. Si soy, me está diciendo ahora seguramente mucha gente al ver el vídeo en los comentarios. Y a veces debe llevar reloj de recarga, a veces reloj de ataque, a veces busca o se recomienda, y cosa que yo adelanto que no se recomienda y está mal, buscar su stats de ataque, cosa que no se tiene que hacer, pero se recomienda porque hay gente que no termina de entender perfectamente al personaje. A veces va con Bennett más Sara y ganas demasiado ataque y puedes llevar reloj de recarga, a veces no, e incluso reduces el tiempo de rotación con Xilonen, además de gran energía, lo que hace incluso que la recarga de energía se capea. Y diréis, ¿Raiden? ¿Recarga de energía? ¿Capeo? Sí, porque aprovecha la recarga de 3 formas. 1, con el talento que transforma la recarga en daño electro. 2, con el set que transforma la recarga en daño en tu ulti hasta un máximo de 300 de recarga, que es 150% de daño en tu ulti, si no recuerdo mal. O creo que eran 25, 50, 75. No me acuerdo exactamente, pero sí que es un máximo de 300 el set. No sé exactamente el daño que te da exactamente, si es 50, 75, llegas hasta 100 o algo así. Lo que sí es que el set capea en 300. Y por último, a ver, corregidme en los comentarios, porfa. Y por último, el arma. La luz del segador también transforma la recarga de energía en ataque porcentual total para Raiden, con lo cual ganas ataque de Bennett, ataque de Sara, ataque de la luz del segador y luego puedes llevar el ojo de ataque o de recarga y un montón de cosas distintas. ¿Qué ocurre? Que hay confusión, que llegó al punto de recordar en su momento que mucha gente y mal recomendado y sobre todo C0, C2 no se aclaran con arma, sin arma, con luz del segador, con The Catch, que se llegó a recomendar el cáliz este famoso de ataque, cuando realmente ya ves que el ataque al final en algún caso puede llegar a sobrarte, en otros no, en otros el reloj de ataque te da más daño que el reloj de recarga porque capeas la recarga y ya no quieres más recarga, con lo cual el cáliz electro te da más daño, pero el reloj, pudiendo ser de recarga, es mejor de ataque cuando tienes pues todo esto que os he explicado, porque te sobra la recarga, porque la capeaste y ya no requieres más a pesar de llevar un reloj de recarga. Y hay un montón de vueltas al asunto. La última build de Raiden del canal está actualizada, pero el problema de Raiden sí es muy querida, pero aparte de tener power creeps como Clorinde y Varesa, tiene
dificultad en la construcción. Básicamente es que al final hay que hacer un máster para jugar Genshin Impact. Y yo creo que los jugadores lo saben y lo toman a broma. Y Raiden es un personaje que tiene mucha dificultad de construcción y eso la ha alejado de seguir manteniéndose top, además también del daño y el power grip que representa y que continuamente tenemos en Genshin Impact. Siguiente personaje, ahora voy a hacer una pequeña lista rápida con unos tops diciendo pros, contras de personajes sin indagar tanto porque son más sencillos, pero los siguientes personajes quiero englobar son Carry Spiro, y quiero mencionar 4 Carry Spiro, que más o menos los 4 son 3 carries y un soporte, tienen problemas similares. Enlazamos a Raiden con Xiangling, porque va con set de emblema, también usa lanza y mucha gente discute las armas entre Xiangling y Raiden. Xiangling usa cualquier lanza del juego, pero no cualquier lanza es la mejor para Xiangling. De hecho, dando no mucha vuelta al asunto, el Dekache en la mayoría de casos es la mejor alternativa, siendo un arma solo de 4 estrellas, y en muchos casos la gente se confunde y poniendo armas de 5 estrellas pierde daño en comparación a llevar Dekache construida correctamente. Xiangling requiere emblema, un set antiguo pero complicado de farmear con Cali de Piro y casco de probabilidad o daño, pero el reloj puede variar y puede ser de ataque, de maestría o de recarga, porque muchas armas no dan recarga y Xiangling requiere demasiada recarga. Recarga, maestría, ataque, proporción crítica, demasiado desequilibrio en substat y depende un poco de algunos equipos, porque además según el equipo, si regeneras o no suficiente energía, requieres más o menos de 200 o incluso en los equipos de Tartaglia o Hayato 230 de recarga, que es un sinsentido. Con lo cual, Xiangling es de lo mejor del juego y se recomienda construir, por supuesto, pero es un personaje que tiene una barrera de entrada más alta que el resto de personajes, como por ejemplo Cookie, que va a triple maestría con recarga vida porcentual y ya, o Yansan o Chebrus, que van pues triple vida, o bueno, el caso de Chebrus va a doble vida, casco de healing bonus, pero es más fácil de conseguir, o Yansan triple ataque o doble ataque, casco de probabilidad para el Faunus, pero más fácil de conseguir. Ahora vamos a los Carry Spiro de verdad, que es un pack, y voy a incluir a Gaming, Hu Tao y Arlequino. Los 3 comparten también que son Carry Spiro, que requieren toda la dificultad del carry. En el caso de Gaming, el reloj puede ser de maestría en ciertas circunstancias o de ataque, pero principalmente de maestría. El set de cazador fantasmal. Se ha recomendado muy mal llevar bruja en Gaming y a día de hoy llevo gente llevando bruja. Hacer la comparación, por favor, para que veáis la diferencia de daño. El capeo de proporción de Gaming por la C6, el Xiangyun que te da probabilidad, las armas del propio Gaming, que algunas te pueden dar mucha proporción crítica y sobrarte la proporción y hasta apurar el casco de ataque que se puede. En el caso de Hu Tao, lo mismo con el casco de vida cuando tienes muchas constelaciones, principalmente la C3, que es el elemental más 3, el set de cazador fantasmal que te sobra la proporción, también cuando entiendes el capeo del arma, porque puedes tener C3 pero no tener un Homa o un Jade que hacen que la vida puedas llevarla mucho más lejos, porque el capeo de vida con Homa supera los 45.000 de vida, y un montón de variantes en Hu Tao que también complican su construcción, y también mucha gente opta por una Mabuika que va siempre con el set de obsidiana para carry y que con su arma al final te va a sobrar la proporción y vas a hacer más de 1 millón sin importar al final que le lleves. Y por último, Arlequino. Arlequino no varía en el reloj, siempre es de ataque y no varía en el cal ni en el casco. ¿Pero qué problema tiene Arlequino? Tiene el problema de que la dificultad en la construcción es menor al resto, pero Arlequino tiene complicado por su arma que apenas te da 22 de probabilidad capear la proporción crítica. Es muy complicado que veáis un Arlequino con capeo de proporción, aprovechando mucho más el ataque, y también hay un gran error con Arlequino y es que se recomienda maestría cuando solo hace hits con reacción 1 de cada 3 golpes, y es mejor siempre invertir en ataque porcentual, porque más ataque porcentual, más daño de todos los ataques normales, por la pasiva del Pacto Vital de Arlequino. Entonces Arlequino también entraría por aquí. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además
prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora entramos en la lista de personajes con dificultades, pero que son más curiosidades que al final también crean un poco de rechazo en la gente y prefiere ir a equipar otros personajes un poquito más fáciles, rápidos y sencillos. En la lista tenemos a Shenge, que ya sabéis que erróneamente se ha recomendado siempre triple ataque con 2 piezas de ataque más ataque, y eso con la C0 es un sinsentido porque apenas das 5 cargas y con cualquier carry crío prácticamente las 5 cargas desaparecen, con Grizzly, con la futura Skirk, con Ayaka. Es el error más grande de la historia del juego y la gente sigue pusheando esa idea. Con constelaciones hay que entender cómo funciona, porque si juegas Ayaka o Grizzly que hacen multihits al tirar la ulti también se van las cargas demasiado rápido y el daño de Shenge es superior fuera del campo si la construyes con Kali de crío, casco de proporción, reloj de ataque eso sí, y substat de mucha recarga para tener la ulti. Y después de la llegada de Scofire hace más daño todavía a Shenge por la baja resist de Scofire, y aún así sigo viendo recomendaciones erróneas. Shenge tiene muchos problemas de construcción y nunca jamás irá triple ataque, y no es la forma de jugarla correcta, a menos que la tengas C6, que las cargas cuando das ataques normales y cargas no desaparecen, o que entiendas lo que quieres hacer con la C1 o hasta la C2, haciendo elemental cargada, elemental normal, y al cooldown del elemental normal de 10 segundos tirar otra elemental cargada rompiendo rotación para desaparecer cosas de una rotación. Pero la siguiente rotación no vas a tener ninguna carga ni las elementales, con lo cual no tendrás energía, con lo cual realmente es un equipo muy raro para showcase de una rotación que no es común. Es decir, no va a triple ataque en general, simplemente es un disclaimer. Otro personaje que tiene problemas de construcción es Hayato. Mucha gente no juega a Hayato porque al final es un Tartaglia un poquito más fácil, es tirar la ulti y luego hacer ush, ush, ush. Pero realmente Tartaglia, por requerir mucha menos recarga de energía y al final ni siquiera ser el personaje que más daño hace la rotación, lo construyes más o menos para que sobreviva, y al final la que hace daño es Xiangling. Sin embargo, el problema de Hayato es que requiere demasiada recarga para tirar la ulti y requieres tirar la ulti con Hayato. Con lo cual mucha gente, a pesar de la comodidad de Hayato, tiene el handicap de la recarga de energía. De Hayato nos vamos a Grizzly, y Grizzly le pasa algo parecido a Hayato. Grizzly es un personaje que puede capear casi todo con cazador fantasmal o nómada, que durante mucho tiempo se debatió en la comunidad cazador fantasmal o nómada, y que a día de hoy, como el mejor equipo de Grizzly es Permafrost con Scofire, va definitivamente nómada, porque te da 4 más de probabilidad que el cazador fantasmal, y el 15% de daño crío afecta al daño de tu ulti, a diferencia del 15% de normales y cargados que te da el cazador, con lo cual el nómada te da más daño en general. 15 más de daño en tu ulti y 4% más de probabilidad de forma general por encima del cazador fantasmal. Aún así, Grizzly tiene problemas para que la gente entienda que puede y debe capear tanto proporciones como la recarga de energía, que al igual que Hayato requiere como 150 o más para tirar la ulti, y hay que tirar la ulti por rotación para que merezca la pena su daño, y aparte conseguir una buena cantidad de ataque, incluso apurando hasta llevar casco de ataque, al igual que Ayaka o Skirk, que van a poder llevarlo perfectamente y hacer mucho más daño. Con lo cual, la build de Grizzly se complica un poquito, por ejemplo, a comparación de la de Ayaka, aunque requiere una energía parecida. Y por último, es un soporte que se está usando sobre todo con Scaramouche, Xiao, y que no se volvió a usar con Chasca como Carry a Nemo en Natlan, pero que cuando reviso como creador de contenido también hay muchos errores en esta build porque la gente no lo entiende, pero sobre todo porque son difíciles de construir, porque requieren demasiadas cosas. Y estamos hablando de Faruzan. Faruzan al final, la gente no entiende que con la C6 puedes activar el Geoarmada porque salta un hit de tu elemental que junta enemigos cada 3 segundos y medio, y esto lo que hace es reactivar el 20% de ataque del Geoarmada. La gente no entiende cuándo va Geoarmada, cuándo va Emblema, cuándo va Nobleza, cuándo va... No sé qué cosas raras se llega a ver de verdad, y no es broma, Faruzan con sombra verde, porque como es Anemo, no va con sombra verde, no va con nobleza, no va con emblema para hacer daño, va con Geoarmada, y solo se juega con C6 porque si no es Faruzan C6 hace más daño o buffa más al equipo casi cualquier personaje. Furina, Jansan, cualquier cosa que te imagines que es una especie de soporte que pueda bufar a Scaramouche hace más que Faruzan si no es C6. Y ahora, ¿qué más problemas hay con Faruzan? Que a pesar de llevar Favonius, la gente se olvida de que el Favonius requiere probabilidad para activarse y que Faruzan es una pena, pero sus equipos requiere como 230 de recarga. Diré, señor de la pantalla, mucho texto, también la Nemo no me gusta. Pues resumo, la cuestión es que Faruzan requiere
como mínimo 65-70 de probabilidad para activar el Favonius, y la gente no suele conseguir tanto a pesar de llevar un casco de probabilidad, y requiere como 230 de recarga, cosa que la gente con el Favonius que es 61 se quedan a gustos y dice, bueno, y alguno llega a 180, 190, y no tienen permaulti con Faruzan y es un problemón. Pero es que Faruzan tiene un talento que como que bufa un hit anemo cada cierto tiempo del personaje en campo en proporción al ataque de Faruzan. Y hay gente que la construye ataque. Y es, no señores, hay que mirar las builds y hacer cálculos propios, si acaso uno le apetece, y darse cuenta de que ese talento prácticamente no sirve. Faruzan es mejor meterle un cáliz anemo y un reloj de recarga para que active bien todas sus buffos, la ulti, toda su mecánica. Así que Faruzan es un personaje que la gente también tiene problemas de construcción, es difícil de buildear, pero también me doy cuenta con el tiempo de que Hoyoverse esto lo analiza a nivel de datos y luego saca personajes cada vez más sencillos. Los personajes de Natlan que no son carries requieren muy poquito recurso y son sencillos de entender, de construir y no tienen tanta variante al final del día. Así que poquito más. Este es el vídeo con los personajes más difíciles actualmente del juego. Como dije al principio, coincide con personajes que poco a poco caen más rápido en el desuso porque la gente al final acaba hasta las narices de gastar resina, y intuyo una evolución positiva en la construcción de los personajes en Genshin Impact y sobre todo en Notcry. Veremos a ver qué ocurre. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñis. Y chai.